Encantadores amigos de cuentos de hadas. El grabar este video fue un caos, de verdad no tienen idea. Les voy a contar, aunque ya es un video súper largo, no me importa, me voy a desahogar. Porque, para empezar, todo el procedimiento de la creación del escenario y demás no fue tan rápida. Eso no fue pues una pesadilla porque, o sea, sí contemplaba que no iba a ser así rapidísimo, ¿no? Pero, pues bueno, tuve algunos problemas de logística, logística quedé, pero bueno, el chiste que ya grabé, tenía más de 4 horas y media de videos en total, eso fue así como quedé, pero bueno. Había grabado un intro y un outro cuando empecé hace, quién sabe cuántos meses, creo que incluso fue antes de la pandemia, que compré las primeras de Sweet Treats. Luego cuando hice el escenario grabé otra parte, otro intro y otro outro. Y al final ahorita que terminé toda la línea, bueno, toda la cohesión del armado, generé otro. Y yo, jocosamente, armé un intro y outro como con los tres. Como que iba al pasado, venía y así. Según yo quedó muy cómico. Me tardé muchísimo editando eso. Pero bueno, X. La primera vez me dijo, si tengo el recibo o la captura, porque lo subí a Instagram, me decía como el archivo no se puede abrir. Y yo, quedé. Pero dije, ok, no pasa nada. No había respaldado en esa ocasión, pero volví a editar apenas esta semana. Porque tenía muchísimo trabajo, de verdad no pude hacer nada del canal. Más que, de hecho el video de la más draga lo subí súper tarde. En fin, volví a editar todo. Ya, o sea, en la mañana estaba intentando nada más imágenes porque entre que ya había editado y demás, borré varios clips y perdí pues varias escenas que había grabado. Y yo, ok, bueno, segunda tragedia, ¿no? Entonces, pues dije, en donde perdí los clips, que obviamente hay descripción, lo que voy a hacer es insertar imágenes. Ya casi había acabado, pero se me va a hacer tarde, así que salí de mi casa y dije, el rato que llegue lo acabo de editar. Llego y tras otra vez no se lee el bendito archivo. No se puede abrir el trabajo previo. Y yo así de ya no pienso volver a editar ese intro tan jocoso que había hecho de yo al pasado, el Daniel del pasado, Daniel del pasado más lejano y Daniel del presente. Así que nada más nos vamos a quedar con este intro. Y pues bueno, como vieron en el título, es un mega tutorial. Súper largo evidentemente, dura como 1 hora. Principalmente es un tutorial que es como hacer el fondo, el escenario. Qué tan difícil es realmente. Que tanto se requiere este video, no lo sé, ya lo grabé, ya lo hice y espero que a alguien le sirva. La segunda parte, por así decirlo, es como la modificación de accesorios y pues realmente ahí no hay tanto. Y la tercera parte es como, cómo modifiqué el vestidito de Apple, que es el que le puse a Justin. Y pues hay un par de comentarios extra. Si a alguien le sirve este tutorial, pues muchas gracias. Y pues nada, vamos a ver el procedimiento de la creación de esta enorme línea. Empezamos tomando una base de cartón de el largo total del fondo y paredes de nuestro escenario. Si tienes 2 placas de cartón iguales que cubran la superficie, puedes pegar una sobre la otra. En este caso, lo que yo hice fue generar una base de cartón y como no tenía otra placa exactamente igual, fui poniendo cachitos de cartón para reforzar. Es decir, generé una capa doble, la base hecha con una sola estructura continua, y la parte de encima la fui llenando con cachos de cartón. Lo importante es que quede reforzado. En el caso de las esquinas, donde se dobla el cartón para hacer las paredes, aquí te muestro cómo en un lado dejé el cartón nada más doblado y en el otro hice un pequeño corte en la segunda capa de cartón para que al momento de flexionar no tengamos ningún problema y doble perfectamente. Cuando tuve lista toda la base y ya estaba firme, empecé a forrarla con hojas de papel. Únicamente ponía una hoja con silicón, luego al costado otra y así hasta cubrir toda la superficie sin dejar ningún espacio que no estuviera blanco. Cuando tenía ya toda la superficie forrada con las hojas de papel, utilicé papel pellón para forrarlo nuevamente todo, solo que esta vez en un solo lienzo continuo. Obviamente, si tu pellón no te alcanza por el ancho, puedes ocupar 2 o 3 cachitos. Yo te recomiendo que aquí sí lo hagas en la menor cantidad de piezas posibles, debido a que esta va a ser prácticamente la vista exterior que va a tener y pues de manera continua va a tener una mejor vista. Todo yo lo fui pegando con silicón caliente para que fuera rápido de secar, porque además cuando pegamos con silicón líquido o con pegamento blanco,
Esto tiende a humedecer el cartón y se puede curvear, así que nos ahorramos la parte de aplanar el cartón nuevamente si lo pegamos con silicón caliente. En las esquinas de este pequeño escenario pegué 2 trozos de listón, uno en cada esquina. Esto con la finalidad de que al momento de poner el escenario sobre la base, las paredes no se extendieran hacia los costados, es decir, que mantuvieran el ángulo de 90 grados. Como esto va a ir en la parte de abajo y va a estar tapado totalmente por el piso del escenario, los muebles y demás, no importa el color del listón. Cuando por fin ya tenía todo listo, empecé a pintar. Utilicé acuarela porque recuerden que en Ever After el efecto de acuarela era algo muy característico del intro y de las primeras cajas. Así como igual los primeros escenarios o fondos donde nos dieron fotos promocionales tenían muchísimos detalles en acuarela. Yo te recomiendo que pongas manchas muy concentradas de el color que vas a utilizar en algunos puntos. Es indiferente donde los pongas rayas y demás, pero muy concentradas, para que cuando podamos ya después cubrir el resto de la superficie con la acuarela más clara, estas manchas oscuras puedan resaltar y den ese efecto justamente como de una mancha de la pigmentación que se corrió, ya que es el efecto que tenían muchas partes de las ilustraciones de las cajas, de los fondos, e incluso recordemos algunos banners de presentación tienen este tipo de manchas de acuarela. Pintamos todo, yo lo hice de color azul con manchas azul más fuerte. Aquí se ve el efecto al que me refiero. Hay partes más claras, partes más oscuras. Si crees que se ve muy definida cierta parte, solamente con agua puedes ir desvaneciendo este efecto. Recuerda también que cuando se seca la acuarela va a tener un efecto más claro, el color no va a ser tan intenso. Tal vez aquí por la luz parecen algunas partes como blancas, pero realmente no, era azul muy claro y ya en persona se veía diferente. Cuando vean las fotos se van a dar cuenta que lo que estaba blanco solo estaba azul muy clarito. Incluso aquí siento que se ve un poco como el cielo y de momento me había decepcionado porque no había logrado el efecto, pero luego recordé que justamente la acuarela se seca y entonces es cuando tiene el efecto real. En la pantalla están viendo mi referencia. Ahí podemos ver cómo al fondo o al inicio, según nuestra perspectiva del salón, hay un pasillo que viene como del resto de la escuela, que es de donde vienen Apple y Raven. De él salen unas escaleras para poder entrar a este salón de cocina o salón de repostería. Entonces yo quería hacer algo muy similar a esto. Por lo tanto, lo primero que hice fue tomar el elemento más alto del playset, que en este caso fue la cocina, la estufita, para poder ver más o menos la escala a la cual requería aplicar este pasillo. Como obviamente no todo es a escala perfecta porque requería muchísimo espacio, lo traté de hacer con un poco de perspectiva. En este caso entonces tomé una placa de cartón. El cartón con el que hice la base es cartón común y corriente de cualquier caja. Esta placa de cartón es muchísimo más gruesa, es aproximadamente equivalente como a 4 o 5 trozos de cartón apilados uno sobre otro. Ahora, lo medí para que coincidiera con el fondo exacto del escenario del diorama. No contemplé las paredes de los costados, únicamente el fondo. Este panel de cartón va a tener la función de aparentar ese pequeño pasillo y sobre ese voy a poner los arcos, el barandal y también obviamente los cuadros que se ven al fondo. Ya que tengo este panel de cartón, entonces lo que voy a hacer es tomar otro exactamente igual para que me dé un poquito de grosor. Realmente, pues digamos que si lo hubiera hecho con cartón común y corriente, hubiera puesto varias tiras de cartón del mismo largo y ancho, unas 6 o 7 aproximadamente. Pero como yo tenía este cartón entre mis cosas, pues me sirvió perfectamente porque me evitó estar pegando cartón sobre cartón sobre cartón. Para la parte de la pared que está al fondo, justamente encima de este pasillo elevado, hice lo mismo. Tomé una placa de cartón, pero esta vez sí cartón delgado del común y corriente, para simular la parte inferior de la cenefa de la pared. También tomé 3 paneles más, 2 exactamente iguales y uno más pequeñito, porque justamente quería dar este efecto que tenían los cuadros acomodados en los palacios de la realeza. Voy a dejar una referencia más o menos a lo que me refiero en la pantalla, pero bueno, en este caso entonces tomé la parte más pequeña que va al centro, que es donde va a ir una pintura o un dibujo más grande,
Y justamente basándome con este centro fue como acomodé los otros dos paneles en la parte de arriba. Cuando ya tenía todos los elementos cortados y había verificado que la escala estuviera bien para que representara lo que yo quería hacer, entonces los forré. En este caso ven que no solamente los puedes forrar con hojas papel bond, sino también con hojas de cuaderno comunes y corrientes. Pero bueno, después de que los hayamos forrado con el papel, luego vamos a forrarlas con el pellón para que podamos pintarlos después sin ningún problema. Todo esto todavía no vamos a pegarlo a la base. Viene la parte, yo no diría tediosa, sino un poco más laboriosa, que es dibujar. Honestamente yo lo quise dibujar porque quería que tuviera ese efecto como más hecho, más elaborado. Pero siendo sinceros, no sirvió de nada porque todo lo que hice en la parte inferior, en la parte que es como el soporte del pasillo, no se ve. Voy a dejar el video porque pues ya lo tengo, ya lo había hecho. Y voy a dejar fotos de cómo se veía. Igual esto puede servir como para otros escenarios en un futuro, pero siendo sinceros no voy a estar utilizando y cambiando estas muñecas de lugar. Si ustedes piensan recrear algo similar, pues les aconsejo mucho que lo consideren. Yo ya sabía que no se iba a ver mucho por la parte de las cocinas, las muñecas y demás, pero me gusta mucho que este tipo de detalles como al fondo estén presentes, porque justamente hay ángulos de los que se ve muy bien este tipo de cuestiones. Y pues bueno, siempre el que esté bien elaborado a un escenario le da un toque extra y hace que las muñecas se vean mucho más bonitas. La parte inferior, la que está hecha con los paneles gruesos de cartón, la medí para poder sacar exactamente el centro. Recordemos que todo tiene que ver con simetría en este tipo de escenarios, porque están representando palacios, castillos y demás, donde era muy evidente que la parte estética era importante. Usualmente siempre, si nos damos cuenta en las referencias que tenemos en la tele, las cosas son simétricas. Si hay un pilar a un costado de la entrada, hay uno exactamente igual al otro lado, los candelabros están en medio, todo siempre va centrado. Y bueno, entonces puse una especie de estantes con igual 3 tipos de pasteles en cada estante para pues que no se viera tan vacío este fondo. Y a los costados exteriores dejé como 2 cuadrados donde iba a poner enredaderas. Dejé estos dos como no tan elaborados porque iba a haber unos filárboles que los iban a cubrir, pero igual pues no creía que estuviera como tan simple ahí. Y entre la parte de las enredaderas y la parte de los estantes dejé totalmente en blanco, porque ahí iba a poner unas escaleras. Y de hecho esto lo pude haber dejado sin pintar, pero pues como la parte de la acuarela realmente no la puedo recuperar, es decir, si había hecho la pintura porque la hice en una bandejita para que me fuera más rápido, no la puedo secar para volver a hacerla, así que pues terminé por pintar todo eso. Pero como recomendación, si tú no quieres gastar mucho material, las partes que no vayas a pintar y que vayas a cubrir las puedes dejar en blanco. Muy bien, entonces ya que tenía esta parte dividida exactamente a la mitad, de ahí saqué una fracción para cada costado igual, en donde iba a poner el escudo. En este caso, como el tipo de fondos que tenían las ilustraciones de Ever After simulaban justamente ser como dibujos justamente hechos a mano, como bocetos, garabatos, e incluso se dan cuenta en algunos de ellos tienen como los trazos corregidos y no borrados. Así que la ventaja de este tipo de fondos es que no es algo preciso, no es algo exacto. Si no te queda súper simétrico el escudo, si tienes que borrar, si te queda como un poquito chueco por aquí o por allá, podemos aprovecharnos de esta ilusión que daban esos fondos en los que no eran exactos. No sé si recuerden incluso los fondos del castillo que nos dieron de Ever After. Los fondos se ven como tal dibujados. Hay incluso partes que están como con la ilusión de que están manchados, de que hay trazos remarcados. Justamente este tipo de efecto es el que yo quería lograr, no tanto como los fondos de Monster que sí eran muy precisos. Si igual tú quieres lograr este efecto, no te preocupes por hacer algo perfectísimo, porque justamente el efecto de Ever After era más como un cuento antiguo hecho a mano. Si tú de verdad quieres que quede todo milimétricamente correcto, te recomiendo que descargues o imprimas las plantillas de lo que quieres dibujar para que sobre eso te vayas guiando y puedas tomar las proporciones correctas. Después de haber terminado con la parte inferior, ahora voy con la parte de los cuadros. En este caso, el panel inferior, el central, que es el más pequeño, va a tener la pintura más grande, porque justamente va a ser el centro donde se va a exhibir como la obra maestra, por así decirlo. En la imagen pueden ver cómo las palabras de la punta se traslucen. No se preocupen, una vez pintado todo, eso se va. De hecho yo quería por ahí dar otro efecto, pero pues no se logró y ya tal vez en algún futuro lo vuelva a intentar. Pero bueno, en esta pieza central
vamos a dibujar la pintura más grande. Lo que yo hice pues fue dibujar como tal un marco de foto, así sencillo, común y corriente. Y en este dibujé un pastel, era un pastel que tenía como la intención de que era la magia como cayendo alrededor, que representa todos los cuentos de hadas. Y como estos se pueden teñir de cualquier color si tomamos la imaginación en base al blanco. Pero bueno, ese ya es un concepto que yo me inventé ahí. Ustedes si lo quieren recrear pueden hacer cualquier pintura que se les ocurra. A cada uno de estos paneles les dibujé un marco, por así decirlo, interior, que dejaba como libres como 2 centímetros. Nuevamente les dejo la referencia para que vean a qué me refiero con esta linecita. Después lo voy a pintar de dorado. Y pues bueno, empecé a dibujar pasteles aquí, pasteles allá. Bueno, se supone que dibujaba cuadros o fotos de pasteles o de postres en general, porque en el capítulo se ve como al fondo de la pared hay muchos, bueno, no muchos, hay algunos cuadros que tienen galletas, pasteles y demás. Quería recrear este efecto. Igual lo mismo, no tienen que ser dibujos exactos, precisos y nada de eso. Únicamente tenemos que generar pues una cantidad adecuada de dibujos para que se vea llena la pared. Lo primero que hice fue pintar de un azul ligeramente más oscuro el panel de la parte inferior de la cenefa. Es decir, no es el panel grueso que simula el pasillo, no, es la parte que va justo encima de esa. Y justamente por eso es de azul un poquito más oscuro, para marcar una diferencia entre lo que se supone que es la pared y la cenefa decorativa. Con el mismo tono de azul que pinté esa parte inferior de la cenefa, estoy pintando el resto de lo que simula ser pared y piso del panel grueso de cartón donde dibujé el escudo. Obviamente que las partes del escudo, las plantas, los muebles no las pintaré de azul. A los otros paneles, que es donde están dibujados los cuadros o pinturas, también los pinté lo que simula ser parte de la pared con este mismo tono de azul más oscuro. La finalidad de que sea azul oscuro y no claro como la pared es que existe este contraste. Obviamente la parte interna que lleva los dibujos y demás no va pintada. No te preocupes si el pellón absorbe agua de más y se termina manchando un poco de los dibujos, un poco de los cuadros. Recordemos que esto no es perfecto. La gracia de esta acuarela que se utilizaba en Ever After es eso, que se corría la tinta, el color, el pigmento un poco más allá de los límites, de los bordes de la figura bien delimitada, pero más al ratito lo vamos a arreglar, bueno, no arreglar, vamos a darle ese efecto para que tenga la vista más limpia, pero sin perder ese efecto descuidado y de acuarela corrida. Ya que pintamos todo lo que es el fondo de azul, es decir, todo lo que se supone que es pared, piso o panel inferior o trasero, vamos ahora a pintar los detalles de colores, es decir, el escudo, los ornamentos dorados, que de hecho yo pinté de amarillo al lado de este escudo, los estantes, los pasteles, los cuadros y dibujos de pasteles. No te preocupes si no te queda preciso, como te decía, luego vamos a delimitar y le va a dar una visión más bonita. Ahorita tú puedes ver que se ve todo como un poco atropellado, sin bordes bien hechos, pero lo vamos a arreglar. Cuando ya dejamos que se secara todo el color que pusimos en nuestros cuadros, en el escudo y demás, ahora sí vamos a delimitar. Vamos a utilizar plumones de punta muy delgada. Pueden ser de estos Sharpie que tienen 2 puntas, o yo conseguí estos de marca Amazon, literal son de Amazon, obviamente los compré en Amazon, y tienen la punta muy delgadita. Los compré originalmente para estampar la tela de los vestidos de Birthday Ball. Honestamente no son indelebles, pero sirven perfecto para este otro tipo de manualidades. Lo único que vamos a hacer es ir dando bordes. Puede que todo lo quieras pintar con negro, no hay ningún problema, pero yo te recomiendo que vayas jugando con los colores para dar un poquito más de profundidad, para darle ese tono como pues más colorido, más dinámico, más divertido. Aparte de delimitar todos los bordes de las pinturas, de los cuadros, del escudo y demás, te recomiendo que le pongas un par de garabatitos por aquí o por allá. Te voy a dejar una referencia de lo que me refiero en la pantalla, porque justamente tanto los arts de Ever After como los fondos y demás tenían esos garabatitos como para simular justamente que estaba coloreado a mano. Aunque sabemos que todo eso era digital, daba mucho la impresión de que era arte echado a mano. Después vamos a tomar la parte inferior de la pared, es decir, la parte que está abajo de la cenefa, y vamos a dibujar una pequeña línea. Yo la dibujé como a una separación de 2 centímetros más o menos, y luego esto lo pinté de dorado. Le puse primero pura pintura dorada, pero me di cuenta que justamente como el pellón absorbe no me estaba quedando tan maravillosamente bien. Si tú tienes una alternativa más adecuada, adelante, pero lo que yo hice fue con plumón dorado hice la línea, y como tal encima de esta línea dorada ya fui poniendo detalles de pintura acrílica dorada para que diera estos destellos.
En los paneles de los cuadros igual formé un marco alrededor, que es lo que hemos delimitado previamente con el mismo plumón, y luego le puse los detallitos dorados. Cuando estos detalles dorados ya están secos, vamos a pegar. Únicamente necesitamos utilizar nuestra pistola de silicón, poner una muy buena cantidad para que quede fijo y poner encima la parte correspondiente. Como ya lo habíamos medido, obviamente que no tenemos ningún problema para centrarlo todo perfectamente bien. Si tú vas a usar mucho cartón o cosas muy pesadas, te recomiendo que le atravieses unos alfileres o unos palillos para que le den soporte. Si realmente nada más ocupaste lo que fue cartón, silicón, pellón y papel, no va a pesar y con el puro silicón va a bastar para que todo quede fijo. Tristemente se perdió el clip en el que estoy grabando cómo hacer los arcos, pero bueno, ¿qué tan difícil es? Tomamos un panel de cartón en el que se cubra la superficie restante entre el pasillo, o más bien la base del pasillo para que llegue hasta el techo, y lo dividimos a la mitad. De ahí para cada costado sacamos una parte igual para que sea el arco central. Dejamos un espacio de acuerdo al tamaño del cual dibujamos los estantes. Y después de eso dibujamos otro arco en cada uno de los costados correspondientes. Cortamos, vamos a forrar de papel, forramos de papel pellón y luego pintamos. En este caso yo lo pinté de morado, recuerdo mi referencia. Y pinté igual la orillita con el plumón dorado y luego le di los destellos en tintura dorada. Tristemente, además de eso, también se perdió el dibujo de la puerta. Y bueno, pues qué tan difícil es dibujar una puerta, ¿no? Voy a dejar la referencia que utilicé y cómo se ve la puerta al final. Lo que sí me da pues mucha tristeza es que se perdió la parte en la que dibujaba esta. Según yo es una ventana, aunque parece más un cuadro, en el que tenemos una vista lejana de la arboleda de los anuarios. Pero bueno, pues muy triste, y aquí les dejo el dibujo final de cómo quedó y mi referencia. Después de eso, lo que vamos a hacer es pegar los arcos. Otra mini tragedia. También el clip donde pegaba las escaleras, bueno, donde las hacía, se perdió. No es nada complicado. Literalmente vamos a dibujar unas escaleras, es decir, una especie de rectángulo que tiene escaloncitos en uno de los costados. Y lo vamos a cortar en cartón. Luego vamos a dibujar exactamente ese mismo rectángulo para que tengamos dos de cada uno. Es decir, de cada pieza vamos a hacer dos. Ahora, de ese dibujo vamos a eliminar la parte de hasta arriba, es decir, el escalón más angosto. Igual vamos a cortarlo en cartón y hacer otro igual. Ahora vamos a volver a utilizar esa base y vamos a quitar el siguiente escalón. Es decir, en cada ocasión vamos a ir quitando un escalón para que al final nos quede una pequeña placa de cartón que solamente representaría el primer escalón. Vamos a pegar este sobre el siguiente que tiene 2 y a su vez este sobre la siguiente placa que tiene 3 escalones, para que al momento de que tengamos toda la escalera armada tengamos una escalera tanto que sube y se ve en 3D en el costado que tiene los escalones, como al frente también se vean cada uno de estos escaloncitos. Ahora, para forrarlo dejo el video claro de cómo es que se van forrando. Pegamos del mismo modo en cada esquinita del cartón donde se hace un escalón, la hoja de papel. Y con muchísimo cuidado yo te recomiendo que ocupes otro cachito de cartón, pegues la hoja porque puede estar muy caliente. Ya que está forrado esto, lo más complicado entre comillas sería el costado, pero no te preocupes. Igual pegamos la orillita del papel, o sea, pegamos el largo del papel en la base de cartón. Y vamos a cortar pestañitas en donde están los escalones, es decir, los que van saliendo. A esos pestañitas nos van a servir para que podamos definir y forrar sin ningún problema. Vamos a doblar las pestañitas o tiras de papel en donde están los escalones para que quede todo forrado. Y vamos a forrar con papel pellón y después a pintar del color correspondiente. Vamos a dejar secar y luego vamos a pintar para poder pegar en el lugar que dejamos en blanco. Si recuerdan, entre la parte que había las enredaderas y la parte de los estantes había un espacio para estas escaleras. Ahí las vamos a pegar. Va a tapar un poco de los estantes, pero no hay ningún problema. Justamente este tipo de cosas le dan profundidad. Espero que no hayas hecho un trabajo maravilloso, una obra de arte en la parte de hasta abajo de las estantes con los pastelitos, porque se va a tapar prácticamente todo. Pero reitero, este tipo de detalles que se van perdiendo también le da como esa naturalidad a que hay detalles en la vida real que se van perdiendo y nada es como tan perfecto. Una vez que ya están secos todos estos arcos y demás elementos, vamos a tomar cachitos de cartón para que nos dé profundidad. A mí me hubiera encantado hacer muchísimo más hondo este escenario para que el pasillo de verdad estuviera ancho y nos diera como ese vistazo a los cuadros y todo eso. Tristemente por el espacio donde iba a ponerlo pues no me daba y ya tuve que optar por hacerlo más angosto y pues bueno. Entonces con pequeñas placas de cartón fue que di esta profundidad, aunque sea pues una pequeña fantasía.
Las placas son pues pequeñas tiritas de cartón como tal, no hay ninguna complicación con eso. Utilicé dos fracciones una encima de la otra para pegar esa parte de la estructura del arco que va pegada al suelo. Obviamente va entre el cartón que es la base y el arco, no debajo, es decir, esto no se va a ver estas plaquitas de cartón. En la parte de en medio pegué 4 plaquitas para que se viera un poquito más hacia adelante y diera esta perspectiva a la que me refería. Y en la parte de arriba puse 6 plaquitas de cartón. Es decir, entre más alto se va haciendo, más despegado está de la pared. Esto para que nos dé la ilusión de que es un poco más alto y al final del día se vea despegado justamente este arco de la pared y podamos asomarnos un poco para ver el resto de los cuadros. Si tú tienes muchísimo más espacio, te recomendaría que entonces tu base de cartón, la que está hasta abajo, que es el pasillo, la hagas muchísimo más ancha para que esto luzca muchísimo más. Pero pues si no, aquí tienes la idea de cómo hacerlo para que te dé este efecto de perspectiva. Con el mismo método de silicón pegué al costado la puerta y del otro lado el marco de la foto o en su defecto ventana, según como tú lo quieras ver, y no hay ningún problema porque editando, como no son pesados, se sostiene sin ningún problema. Los pilárboles son súper sencillos. Literalmente nada más dibujé un tronco de árbol en cartón común y corriente y con una pluma negra le hice las rayitas para fingir las vetas de madera. Esto después yo lo pinté con acuarela para que tuviera el mismo efecto, pero si tú lo quieres dejar de color cartón no hay ningún problema porque el color es perfecto. Ya que pegamos las escaleras, ahora vamos a utilizar nuestros pilárboles. Como ves, yo puse unas manchitas verdes en los troncos, pero no es necesario, o sea, eso era como para darle profundidad a las hojas. Vamos a fijar con silicón caliente, la maravilla del siglo XXI, los pilárboles en las esquinas. Esta hojita verde que estás viendo es muy sencilla de hacer. Solamente puse muchas manchas de tonos verdes en un trozo de pellón y luego con diferentes tonos de plumón verde hice rayas al azar. Posteriormente empecé a hacer cortes, lo dividí a la mitad para que más o menos tuviera el mismo espesor cada uno de los árboles y empecé a hacer cortes al azar, nada más como manchones, por así decirlo, en diferentes tamaños de hoja. Estos manchoncitos o trocitos de hoja que fui cortando, luego los pegué con el mismo silicón caliente al árbol. Dejé algunas partes en las que se ven las ramas, algunas partes como con profundidad para que le dé estas sombras y esta luz y se vea como un árbol relativamente real, si cabe utilizar el término. Y pues aquí se ve el resultado. Para hacer el barandal requerimos de un papel encerado. Honestamente a mí no me sirvió tanto la técnica del papel encerado, pero pues igual a alguien sí le sirve. En fin, vamos a tomar un trozo de este papel para que obtengamos una tira del alto y largo que va a ser nuestro barandal. A este alto y largo le vamos a sumar unos 3 o 4 centímetros en cada lado para que nos sobre un margen y podamos trabajar sin ningún problema. Como el papel no me alcanzaba, tuve que pegar 2 trocitos y pues bueno, ya tenía mi tira. Entonces una vez que tenía el papel, la superficie en la que iba a trabajar, lo único que hice fue definir los límites del barandal, es decir, con una regla medí el rectángulo que se supone que iba a ser el barandal y dibujé garabatitos. Traté de que fueran lo más simétricos posibles, pero pues hay algunos que se me fueron y no están como tan precisos, no hay ningún problema. Una vez que ya tenía esto, volteé el papel encerado porque se supone que tiene un lado en el cual no se pega. Una gran mentira porque se pegó de todos modos. Y con la pistola de silicón empecé a contornear, es decir, hice todas las formas de los costados del barandal, los ornamentos y demás. Realmente primero mi idea era hacerlo con un acetato, pero el acetato, como el silicón está muy caliente, se derritió y solo lo deformó. Con el silicón en el papel encerado no hubo ningún problema, aunque no lo pude despegar. Mi idea era nada más despegarlo de este papel encerado, pero la verdad es que no fue posible. Lo que terminé haciendo fue cortar con un cúter todo el fondo del papel y luego pinté, bueno, obviamente esperé a que se secara y ya que estaba seco y había recortado todo el fondo de papel, lo pinté todo de dorado para finalmente fijarlo con más silicón caliente al fondo donde debe de ir. Los accesorios fueron súper sencillos. Si recuerdan, tengo un video en el que enseño a hacer réplicas a base de un molde de silicón y foamy o goma eva moldeable. Ocupé exactamente la misma técnica. Hice muchísimas réplicas de los aretes de Ginger, que son hombrecitos de jengibre. Del hombrecito de jengibre que viene en pulsera. También hice réplicas de la casita, que es el anillo de Ginger. Así como hice réplicas de algunos accesorios específicos. Por ejemplo, para Cupido utilicé el arete de Cupido de Monster High. Ocupé un moño, no me acuerdo de quién era, la verdad. Para los aretes repliqué la parte colgante de los corazones de los aretes de Cupido Heartstruck.
Para su brazalete utilicé uno de la versión de Throne Comic, que no trae rosas y solamente la pinté el mismo dorado. Para la versión de Apple nada más repliqué los aretes de Apple de Fantastic Party para hacerle el anillo. Y en el caso de Darling tomé las gemas que vienen en sus zapatos para hacer aretes. Del zapato de Darling básica, en el centro tiene una gema. Esa también la repliqué para hacer el anillo para Darling. En el caso de Raven, su tocado de la versión de arquería tiene unos cuervos. Saqué uno para hacer un anillo a Raven. Y de su cinturón básico saqué la cabeza del cuervo o cráneo del cuervo que está colgando para hacerles los pendientes. En el caso de Darling, a la pulsera fue del zapato básico. Le corté esta parte que es como la tobillera, de la cual son 2 tiras metálicas de las cuales se desprende un encaje, y la sellé para hacer una pulsera para Darling. Para Raven utilicé la pulsera de Sirena Bamboo, personaje de Monster High. En el caso de las 3 pulseras que hice, solamente después de pintarlas o darles toques de color adecuado, les puse pequeños hombres de jengibre, obviamente ya con los detalles pintados de ojitos, boquita, botones y demás. En el caso del calzado, ya que yo no quería que hubiera repetición, porque como les expliqué, en la línea de Sweet Treats se repitieron accesorios. Por ejemplo, Raven tenía los mismos zapatos que tenía Maddie, solo que en color morado y sin detalles de pintura. Darling tenía los mismos zapatos de Holly, pero en versión azul, que son los mismos que tenía Bonnie, pero en versión rosa. Y Apple estaba usando los zapatos de Cupido de Birthday Ball, pero eran rojos. Yo a Apple le quité el vestido rojo para poner el vestido verde, así que opté por utilizar unos zapatos de Rochelle. No sé de qué versión son, creo que son de Scaris, porque son como color verde menta y combinan perfecto. Y a estos zapatos les puse nada más detallitos de jengibre, muñequitos de jengibre. En el caso de Darling, Apple y Cupido, lo único que hice fue sustituir. A Cupido no, estoy mintiendo. A Cupido le dejé los que traía, que son reciclaje de Blondie y de Birthday Ball, pero no importa porque como su vestido es de macarons, quedan perfectos y en esta línea no se repetían, así que le dejé puestos esos. A Raven le puse los zapatos de Blondie Just Sweet. Obviamente pinté los detalles de color para que coincidiera con la paleta del vestido. Y a Darling le puse los zapatos de Duchess de Birthday Ball, igual del mismo modo para que coincidieran los detalles de color, apliqué pues el tono correspondiente. En el caso de los otros personajes, por ejemplo, yo no quería volver a meter a Maddie, que tiene una versión de Sweet Treats de caja chica, porque tenemos a Mai de Sugar Quad. Así que ese vestido azul lo imité. No lo conseguí exactamente el original que tenía que ser. Y como quería terminar este proyecto, yo decidí imitarlo. En este caso, para los accesorios de Crystal es muy simple. En el caso de los zapatos, utilicé las botas de Abby de la versión de Goose Rule o algo así. Es la película en la que los normies conocen a los monstruos y demás. Para nuestra versión de Nina, que va a ser la que tiene el vestido que utilizaba Holly, o una imitación, mejor dicho, con tonos verdes, ya que pues Nina tiene tonos verdes y me gusta inmiscuir este tono en otros lugares. Utilicé los zapatos de Ginger básica. No me encanta reciclar accesorios básicos, pero pues bueno, creo que quedaban bien para este tipo de línea. Y lo mismo, le puse detalles de galletas que repliqué del playset de Totally Tiny que compré para este set, bueno, para este diorama. Le puse detalles de la casita de jengibre, que es la réplica del anillo, muñequitos de jengibre, las galletitas de corazón que tenía y demás, para darle el efecto. Y obviamente utilicé pintura para darle el mismo tono que tenían el resto de los accesorios al... Entonces, así como estos zapatos los pinté con los mismos tonos que pinté el resto de la joyería, hice lo mismo. Utilicé el cinturón de la versión de Sweet Screams de Gulia, de la versión de Monster. Estos accesorios que ocupé de otras líneas e incluso, pues, o sea, no solo de otras muñecas, sino de otras líneas como tal, los elegí basándonos en que fueran similares a la estética. Recordemos que Cedar y Ginger tienen cinturones que simulan ser glaseado escurriendo. Este cinturón que trae Gulia en su versión original igual es como una especie como de caramelo derretido que está escurriendo, así que quedó perfecto. Utilicé pintura roja, rosa, verde y tonos fuchsia para dar los tonos correspondientes. Y la tiara o diadema que utilicé fue de Cupido de Back to School, que son rosas. Y pues recordemos que Nina, aunque tiene que ver con tulipanes, no teníamos otra tiara más que la básica de tulipanes, así que pues dije, bueno, tiene que ver con flores, por lo menos se parece un poco la temática. En la versión final le puse el collar de Bonnie porque siento que se ve mejor este cuellito.
con la pañoleta. Pero para las fotos le puse el collar de Jillian básica porque era verde y de momento no se me ha ocurrido utilizar el de Bonnie. Al final lo terminé cambiando. Como aretes ocupé los de Frankie de esta línea de Sweet Creams, que son caramelitos que están escurriendo. Ahora vamos con el siguiente personaje, que es Bonnie. Bonnie como tal sí tiene su vestido de la versión de Sweet Treats porque lo conseguí y ahí no planeaba cambiar al personaje, así que no había ningún problema. Los zapatos que trae esa muñeca ya estaban reciclados en la línea, así que se los cambié. Terminé consiguiendo unos de Draculaura, no sé de qué versión sean, pero los elegí porque igual están escurriendo. Moldeé con plastilina epóxica los detalles. En el centro de estos zapatos, de la parte como del empeine, tiene un corazón, así que lo que hice fue con una tira de plastilina epóxica hice una pequeña incisión, o más bien moldeé una pequeña barrera en vez de incisión para que diera la forma como curveada y formar con esto una zanahoria. Saqué 3 gotitas que uní para que formaran hojas y lo puse en la cima de esta forma y pues eran las hojitas de la zanahoria. El tacón tiene como 3 divisiones que simulan ser el ala de un murciélago o algo así. Y lo que hice fue con plastilina epóxica completar estas 3 divisiones en la parte trasera, en la parte final, para que tuvieran la parte de arriba y la de hasta abajo, cada una un término curvo. Igual las iba a pintar de zanahorias, por lo tanto les puse 3 gotitas para que igual simularan las hojitas. Y en la parte del corazón que está al frente y la parte que quedó como a la mitad, fijamos, le puse 2 orejitas pequeñitas de conejo. Están viendo en la imagen cómo fue que lo hice. Obviamente di los detalles correspondientes. Y para la joyería de Bonnie lo que utilicé fue un collar, me parece que es de Laguna de Scaris, no estoy muy seguro. Pero como tenía esta como formita de los tentáculos, la aproveché para ahí pintar las hojitas de las zanahorias y dibujé 2 zanahorias chiquitas. Aquí creo que la ventaja de esta línea es que como trae muchos detalles de glaseado, lo que no nos sirva o lo que queramos ocultar lo podemos simular escurriendo gotitas de pintura para simular justamente ese glaseado. A Bonnie le puse de accesorio una pulsera, que es la pulsera de Aisling a través del bosque, porque tiene que ver con relojes y pues recordemos que Bonnie pues amante de los relojes. De hecho ni siquiera le gustan, pero bueno, siempre le ponen detalles de ese tipo. Y por lo tanto, para que se viera un poquito más ad hoc a la línea, en los colgantes que trae terminé poniéndole galletitas. Bueno, le puse una galleta, un corazón que igual es de galleta, que es una réplica de los aretes de Maddie y de Holly. Y además en el otro le puse una casita de jengibre. Para orejas utilicé las orejas de la versión de arquería que no pensaba conseguir, así que no se iban a repetir, y di detalles de color. Y no le puse aretes porque por el cabello que trae Bonnie, el tipo de corte que trae, no se iban a ver. No le puse anillo a esta versión, dado que ya se me había acabado el tiempo. Y pensé en poner la zanahoria, pero pensé que era demasiado evidente. En fin. Para la siguiente versión modificada utilicé a nuestra fabulosa Justin. Yo quería utilizar primero a Apple para este vestido, pero me gustó que tuviera el tono verde y dije no, siempre lo ponemos de rojo y pues esta vez sí voy a cambiar un poquito. Y estaba pensando en quién utilizar ese vestido rojo. Mi primera opción fue Lizzie inmediatamente porque el vestido tiene detalles dorados y dije rojo con dorado, Lizzie súper obvio. Pero me acordé justamente que así como Crystal y Nina no tiene una versión nueva nuestra querida Justin, diciendo que es una muñeca preciosa muy desperdiciada, así que decidí hacer esto. Para los accesorios de Justin lo que hice fue utilizar unos zapatos de Monster, no tengo idea de quién sean, pero eran rojos y tenían la tobillera escurriendo así como si fuera caramelo. Igual dije, quedan perfectos por este detalle. Los pinté de dorado y añadí un moñito que pues es como muy característico del personaje de Justin en la serie, y puse galletitas. La pulsera igual es de Monster, una pulsera que estaba escurriendo, era como una pulsera color rojo me parece, pues ya la pinté para que quedara más adecuado porque el tono no nos daba. Aretes no le puse, pero como diadema utilicé la diadema básica, la diadema de la versión de Book Party de Ginger, que es una casita de jengibre y pues tiene muñequitos de jengibre. No le di detalles porque recordamos que Justin, su cuento tiene que ver mucho con oro en sí, y pues por eso lo dejé como en detalles rojos y dorados. Más adelante explico cómo es que modifiqué el vestido. Para los demás accesorios de Crystal, honestamente no tenía mucha idea de qué hacer. Y en las fotos le puse el collar que tiene Briar de Way to Wonderland, porque recordemos que pues en la versión que nos dieron de la película de Epic Winter, pues tiene que ver con rosas. Pero no me gustó al final y lo terminé cambiando por la versión de Briar de Legacy Day, y me gusta que le da como más estilo. Como pulsera le iba a poner la de hielo de Aisling de
encantada sobre el hielo, pero no me gustaba tanto. Se la pensaba poner porque era morada y pues el mandilito de este vestido es morado. Lo dejé en este tono para que siguiera simulando un poco al que tiene Maddie, pero no me fascinó, así que terminé por no hacer una pulsera, pero sí le hice un pequeño anillo con un copo de nieve. Este copo de nieve lo recorté de las sombreras que trae Holly de las chicas de patinaje en hielo de Firestone Ice. Y no le puse aretes, pero sí le hice un tocado. Como no se me ocurría algo como tan ad hoc, porque el postre que le terminé poniendo a Crystal era un brownie con helado, entonces lo que hice fue tomar la rosa del anillo que viene con Crystal, el anillo que se supone que es para que se lo ponga la persona que compra la muñeca, y le quité la rosa. En una tiara común y corriente, de hecho era la de Courtly, obviamente sin el decorado del tocado, le puse esta rosa en la parte de hasta arriba y la pegué con silicón, y con el mismo silicón caliente le fui formando un capacillo. Pon extremado cuidado al manipular silicón caliente con las manos porque te puedes quemar. De hecho yo me quemé un poco y ahí se ve como así como el asombro de me quemé. Pero bueno, le puse un listoncito para simular el capacillo y en el listoncito dibujé rayitas, justamente pues para estas hendiduras que tienen los capacillos de los pastelillos. Y en un trozo de plástico, puede ser acetato, una botella pues recortada y lavada, lo que sea, puse unas pequeñas rayas de silicón para luego recortarlas y simular como estalactitas de hielo que salían de este pastelillo. Originalmente, no originalmente, después de haber intentado ponerle la pulsera de Ashley pero que no me gustara, le hice una pulsera de estas como estalactitas de hielo y me gustó cómo se veía, pero sentí que ya salía demasiado de la línea. El tocado se lo dejé porque es lo único dramático que tenía. Y como quería modificar un poco esta Crystal para que no se viera tan sencilla, le hice un fleco recto. Creo que se ve súper bonita. Terminé por darle un detalle con un cinturón de hielo, que igual obviamente es de Abby. Y en este caso a las botas les puse detallitos de pastelitos, bueno, de galletitas también, como el resto de los zapatos. Este hechizo de las galletas pues lo quemé demasiado para esta línea de poner galletitas en otros zapatos, pero pues sí le dan un lindo detalle y pues siento que se disimula bastante bien que son accesorios originalmente hechos para Monster. La diadema de Apple, lo que hice fue tomar la diadema básica de Ashlyn y saqué una réplica de la casita de jengibre que tiene la diadema de Ginger de Book Party. No le puse la misma porque se la pensaba poner a Justin y pues quería que tuviera un hechicito, así que saqué una réplica de la diadema, pero corté la pura parte de la casita y se la pegué encima de las aves. La pinté de color menta y le dejé escurrir pintura blanca como para simular este glaseado e inventarme aquí otra diademita. La diadema de Darling es la diadema básica de Apple, solo que sin la corona. Y saqué una réplica de los pues instrumentos, de las herramientas que vienen en el caballete que sostiene el pizarrón del playset. Es una cucharita, un volteador y como que un cucharón me parece. No, es un batidor de globo. Saqué una réplica de esto para poder tomar esa parte y la pegué encima del moño y crear un tocado nuevo. Atrás de este puse detallitos de hombrecitos de jengibre, igual que en la diadema que hice para Apple. Son las únicas dos diademas que hice, ya que las otras que había utilizado, bueno, la de Bonnie pues es la versión ya hecha de arquera, como comenté. La de... no, son tres, porque la de Crystal también ya mencioné cómo la realicé. Y finalmente para los postres, no me quebré mucho la cabeza, encontré en balderas pastelitos varios. En el caso de Darling encontré un pastelito que era como un pastel de pasas, un panque de pasas. Y dije, pues perfecto, digamos que son moras azules, moras de la valentía. Y pues bueno, en este caso entonces lo que hice nada más fue replicar una pluma, ni siquiera sé, creo que es de las mismas que ocupé del tocado de Cedar de Hatastic, pero bueno. Y le puse la decoración de una pluma blanca al pastelito ya hecho. Y como herramienta a Darling, o como, pues sí, una especie de material de la clase de cocina, le puse un frasquito, que es el frasquito de la clase de ciencias de Monster. Solo que obviamente volteé la calaverita para que no se viera y lo llené de chequiras brillantes que simulan ser pues estas bayas, estas moras valientes. En el caso de Crystal utilicé un panquecito, más bien es un brownie, que venía con el set de Totally Tiny. Y con epóxica le moldé una bola de nieve encima, la cual le puse escurriendo chocolate. Obviamente es pintura nada más. Y lo puse en un platito. Para Nina conseguía unos panquecitos. Son panques comunes y corrientes. Y les puse pintura rosa para que simulara glaseado. En el caso de Justin conseguí unas galletitas en forma de corazón que pinté de dorado nada más. Y para nuestra preciosa
Y para la preciosa Bonnie, como no había conseguido nada similar, ya después conseguí otro panquecito que me sirvió, bueno, un pastelito, pero en ese momento no tenía. Lo que hice fue tomar 2 frasquitos, 2 tapas, mejor dicho, de ni siquiera sé qué productos, una más angosta que la otra para pegar una justamente encima de la otra y simular un pastel de 2 pisos. A este pastel le puse una zanahoria encima, lo pinté todo con colores que contrastaran y pues tengo pastel de zanahoria muy sencillo aquí en nuestra fabulosa cocina de postres. Para Raven utilicé una dona de las que venían en el set de Totally Tiny. Como hice una revisión hace mucho tiempo de este set, pues se ve que tenía unos macarons, donas y unas galletas. Justamente estas galletas las ocupé para replicar y poner más galletas en el playset. Y pues la batidora y demás los puse como accesorios o herramientas aquí en la cocinita. Pero esta dona me sirvió perfecta para Raven, ya que tenía estampado de donas en su vestido. A Cupido le puse ese pastelito que tenía el set de Totally Tiny. De hecho es demasiado pequeño para hacer un pastel, pero sé que Cupido tiene un Pegaso y no un unicornio. Pero pues tiene detalles rosas y blancos, lo cual creo que queda perfecto con la personalidad de Cupido. Así que le dejé ese pequeño y hermoso pastelito. Otros mini pasteles que conseguí, que son como pastelitos de un set de té de Barbie, se los puse a Ginger. Sé que Ginger técnicamente hace las casas de jengibre, pero pues ya que a ninguna le dejé los postres que tenía el playset, pensé que también sería lindo vaya a ponerle un postre. Y ya que tenían un plato rosa, siento que quedaron perfectos. A Cupido le inventé un cinturoncito porque sentí que estaba un poco sencillo su vestido. Y entonces lo que hice, dado que su versión básica trae un cinturoncito que parece que tiene cuentas a un costado, entonces con alambre muy delgado le puse un ganchillo en la orilla para que con este lo pudiera cerrar. Y en este fui engarzando bolitas de Shakira. En este caso las Shakira son estas cuentas pequeñitas que se utilizan para bordar vestidos y demás. Con esto fui generando una especie como de cadena, por así decirlo, pero no es una cadena porque pues no son eslabones, sino que son bolitas. Y al final de la tira le puse un arito para que pudiera utilizar este broche que había puesto al principio y cerrar el cinturón. Obviamente me di con la muñeca que le quedara bien. Posterior a que tenía ya la silueta, le hice pequeños colgantes de la misma cinta, por así decirlo, de la misma cadena o del mismo... pero es que no es un tejido. Sí, del mismo cinturón, digamos, de la misma tira, con más perlitas, bueno, con más cuentas. Le fui poniendo pequeños, ¿cómo decirlo? Fragmentos que colgaban, pero que se cerraban sobre la misma tira del cinturón, para que tuviera toda una estructura similar a la de su versión del cinturón básico. Nada más que en este caso, para que no fuera obviamente una réplica exacta, porque de ser así hubiera usado la versión del cinturón básico, lo que hice fue dejar un par de colgantes para poner unas galletitas, y en la otra parte del costado, en vez de poner un detalle de alas o de plumas, hice una réplica de la diadema del tocado de Courtly, que tiene corazoncitos, y le corté la parte que es como del gorrito para que solamente nos quedaran los corazones. Lo pinté con detalles del color que tienen los macarons del vestido para que concordara, y las cuentas las pinté de dorado. Recuerden que para que quede un dorado similar al del plástico de Ever After, que es más como amarillo brillante, lo que hago justamente es esto, mezclar amarillo o en su defecto mostaza con pintura dorada, para que no se vea tan metálica la pintura y nos dé un poquito este hechizo de que se parece al dorado que tienen los accesorios de plástico. En la siguiente modificación lo que hice para Cupido es modificar las alas. Realmente fue muy sencillo, no fue modificar, nada más sustituí. Es decir, tenía las alas de Sweet Treats, que son exactamente las mismas que tiene la versión de Birthday Ball, y tenía las alas de A Través del Bosque. Intercambié los collares entre sí, entonces con este cambio quedaron las alas de Birthday Ball con el collar A Través del Bosque y las alas A Través del Bosque con el collar de Birthday Ball. Como las alas que le dejé a este Cupido eran como nacaradas, quise darle un toquecito brillante, mezclando un poco de pintura dorada con pintura rosa para darle el sombreado. En vez de darle sombreado dorado a las alas, este tono rosa me pareció que se le veía muy muy bonito. Después de eso lo que hice fue arrancarle la cabeza con cuidado, ya que esta versión no viene articulada. A Darling y a Raven les cambié el vestido nada más a otras muñecas, a muñecas básicas, porque las caras me parecen mucho más bonitas de esas versiones que estas versiones de Sweet Treats. Pero la versión de Cupido trae un tono de cabello diferente al de otras Cupido, y la cabeza es la misma de las versiones anteriores, que me parece muchísimo más bonita. Entonces sustituí el cuerpo de Cupido y cambié las muñecas no articuladas de Raven y de Darling por muñecas sí articuladas. Las vestí y puse los demás accesorios. Lo primero que hice para modificar este vestido rojo
fue descoser la parte trasera, es decir, donde se unen las dos enaguas o los dos costados de la enagua, los dos costados de la falda, para que tuviera acceso a toda la tela en sí. Ya que lo tenía descosido, lo que hice fue separar, igual con el descosedor, la parte de la cintura, es decir, separé la falda del talle del vestido para poder tener la pieza de la falda independiente. Al talle nada más le modifiqué poquito las mangas, pero no es relevante. Lo que es relevante en este caso es cómo se separó la falda. Lo que hice fue cortarla. Como no tenía suficiente tul del mismo color que tiene la orilla, entonces lo que hice fue dejar esta orillita en la parte de arriba del vestido. Dividí en 3 el largo de la tela de la falda sin contar el tul. Dejé de 1/3 de este largo hasta abajo, es decir, digamos que el primer tercio es lo que va pegado a la cintura, el segundo tercio es lo que va en medio y el tercer tercio es lo que tiene el tul. Únicamente separé este tercer tercio, dejé 2 tercios juntos, que son la parte más angosta, lo que va más pegado a la parte de arriba, y les hice un dobladillo en la parte inferior para que pues tuviera esta vista bonita. Ahora, después de eso fruncí la parte de abajo, es decir, el tercer tercio, que es el que tenía el holancito, lo fruncí para que coincidiera con la cintura. Quedó súper amponcito. A la parte de los 2 tercios que tenían restantes, que no tenían el tul, les puse una orillita de tul en la parte de arriba para que quedara un poquito más larga la falda, que no quedara tan corta. Y finalmente uní las dos partes de la cintura a la falda, es decir, uní la parte del tul con la parte de la cintura fruncida de la tela, para que de este modo quedara una sola falda con 2 capas. Como esta sobrefalda que tenía el tul quedó muy amboncita, muy abombada, por así decirlo, lo que hice fue fruncirla y coser 2 puntitos así seguiditos para que el volumen no se elevara, es más, que quedara como este efecto como bombadito, como de bailarina. Luego finalmente lo que hice fue cerrar la parte trasera del vestido y listo. Tenía modificado el vestido de Justin, que da este efecto un poco de bailarina y se le ve precioso a la muñeca. Aquí les dejo un vistazo súper rápido de la tela que utilicé. Como pensaba replicar el vestido de Holly y de Maddie de Sweet Treats, lo que hice fue pintar telas de azul. De hecho son las telas que ya tenía justamente de los vestidos de Birthday Ball y de... ambos son de Birthday Ball, de Cupido y de Blondie. Nada más lo que hice fue hacer detalles en colores morados y tonos de azules en la tela azul para lo de Crystal, obviamente copos de nieve y cosas así. Y en la parte del vestido de Holly, o que se supone que es de Holly, le puse flores y detalles en verde porque iba a ser para Nina. Repliqué los vestidos lo mejor que se pudo, pero pues como son vestidos comunes y corrientes, eso no le vi caso grabarlos. Nada más les dejo aquí las ilustraciones o los videos de cómo estampé un poquito la tela. Ya no nos queda más que armar nuestro escenario. En la repisa o mueble donde vamos a poner, haz un piso o compra papel ya que tenga una cuadrícula. Yo aquí me inventé con una cartulina un pesito súper rápido, le dibujé cuadros, le pinté algunos con acuarela más oscura. Sabemos que amo el efecto de acuarela. Y luego obviamente pues nada más coloqué nuestro fondo, nuestro escenario ya armado, y fui colocando los muebles de manera simétrica. Después puse pues todas las muñecas, todos los detalles accesorios, y pues nada, con eso terminamos nuestro procedimiento. Sé que es un video súper largo, así que si lo acabaste de ver te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Y bueno, encantadores amigos de Cuentos de Hadas, pues ahí está el video súper largo. La verdad no sé qué tan útil y práctico haya sido ya al final de toda la edición y todo el relajo que hubo, pero bueno. Como les dije, pues mi idea era crear una sola línea gigantesca de una clase de repostería, incluyendo la línea de Sugar Cut, que es como la línea más emblemática que tuvimos con temática de pasteles, porque pues tenían accesorios las muñecas y demás, incluyendo también pues las versiones de Sweet Treats, tanto de caja grande como de caja chica, y pues sustituyendo a los personajes repetidos. Espero que les haya gustado este video. Si alguien lo acabó de ver, muchísimas gracias. Les deseo una semana increíble y nos vemos en un próximo video. Bye bye.